Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Bienvenidos a su programa Semillas de Fe y Esperanza. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida. Siempre la reflexión va apegada al Evangelio del día. Con el tema que hoy queremos reflexionar es el proceso del reino de Dios. ¿Cómo inicia el reino de Dios? Hoy lo vamos a escuchar de los labios de nuestro Señor Jesucristo, donde nos va a hablar de cómo comienza a originarse la salvación en la persona. El reino de Dios es algo que todos anhelamos, que todos queremos llegar a ese lugar precioso, a ese lugar que nos imaginamos cómo va a ser de felicidad para la eternidad. Y para eso necesitamos cada uno de nosotros conocer ese proyecto o ese plan de Dios. Capítulo 13 del versos del 18 al 21 de San Lucas. San Lucas capítulo 13, verso 18 al 21. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les decía: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y las aves anidan en sus ramas. Añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mezcla con 3 medidas de masa hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Corto, pero que tiene una profundidad. Estos pequeños versículos prácticamente son 4 versículos, pero qué interesante cómo debe de comenzar y cómo debemos nosotros también de pensar cómo inicia el reino de Dios. Todo comenzó cuando alguien te invitó a ir al templo, alguien te invitó a misa, alguien te invitó a una asamblea, o es más, alguien te invitó al matrimonio, que pensaras en arreglar tu vida y casarte por la iglesia. Alguien te invitó a ir a un retiro de iniciación cristiana y de ahí para acá, pequeñito esa iniciativa, pequeñita esa invitación, y luego del retiro comienza aquello a crecer, evoluciona, trasciende. Y eso es el primer ejemplo de la semillita de mostaza, tan finita la semillita de mostaza, pero que al final nos dice Lucas que esa semillita lleva a un proceso de crecimiento hasta que el árbol de mostaza es tan grande, tan inmenso, que hasta las aves llegan a anidar en sus ramas. Gran arbusto. Y todo comenzó con una semillita sencilla. Cuando hablamos de semillas de mostaza, hablamos de algo minucioso, chiquitito, pero que dentro de ella lleva vitamina, lleva esa fuerza que nosotros ni tan siquiera nos imaginamos. Nosotros aquí en El Salvador quizás ni conocemos la semillita de mostaza, solo hemos oído mencionar. Pero recuerde que la semilla puede ser demasiado buena. Aquí conocemos sembrar el maíz, un granito de maíz, y hace una gran mata de maíz, como le llamamos nosotros, y da 1 o 2 grandes elotes
que un granito se convierte en cientos de granos. Vea cómo es de maravilloso el poder de Dios. Porque el grano, si no lo sembramos en buena tierra, no va a dar fruto y va a quedar estéril. Así también la semilla de mostaza. La semilla de mostaza puede ser, mira, por ejemplo, me imagino así, ¿verdad? Voy a comprar semilla de mostaza. Como no la conozco, iba a haber variable. Y le voy a decir yo al vendedor, mire, disculpe, ¿y cómo será el árbol o el arbusto que va a desarrollar esta semillita? Y me imagino que va a tener ahí como tipo folder, fotografías, algo parecido. Vea, esta semillita le puede dar un árbol así. Dice uno, esta semillita tan finita y chiquitita, esa semillita, insignificante. Insignificante eras tú, era yo, antes de haber conocido al Señor. A lo mejor ahora eres un buen y gran servidor o servidora de Dios. Que nadie nos conocía en aquella comunidad cristiana, católica. Y ahora eres el coordinadora de un ministerio de alabanza, de música, de liturgia, pastoral social. ¿Te das cuenta? Y si eres varón, nunca te imaginaste que iba a ser predicador de la palabra de Dios. Y ahora, hasta con saco y corbata. Es el misterio del Señor. ¿Cuántas personas? Bueno, me voy mejor al Evangelio. En una ocasión le dijeron a alguien, ¿verdad? ¿Te recuerda el episodio de Natanael con Felipe, Bartolomé, etcétera? Hemos encontrado al Mesías, del cual hablan las Sagradas Escrituras. Mientras yo no lo vea, no creeré. Es Jesús, el hijo de José y María. Peor. ¿Cómo ese va a ser el Mesías? Si lo conocemos de pequeño. Ha jugado con nosotros. Ha estudiado junto con nosotros. Hemos ido juntos donde el rabino, ¿verdad? Que nos forme, que nos enseñe la doctrina, la ley. Tampoco en Jesús creía. Y así puede ser ahora. Que nadie quizás creía en ti o en mí antes. Yo me recuerdo, era un cipote de 17 años cuando fui a pasar mi retiro de iniciación. Y de ahí vine con fuerza, ¿verdad? Con valentía de perseverar, de entregarme a Dios. De hecho, hasta dejé el fútbol. Imagínense, hoy estoy todo enfermo, pues, por falta de ejercicio, falta de condición física, se me duermen los pies y es falta de ejercicio. Cuando uno comienza inocente o ignorantemente, desconoce el plan, el proyecto de Dios. Cree que jugar fútbol o deporte era pecado, imagínense. Claro, puede convertirse en pecado cuando nosotros abandonamos a Dios como primer lugar, las actividades, los compromisos de la iglesia, por irnos a jugar. Eso sí, ya es pecado, cayendo en, ¿verdad?, en la idolatría, en la pereza, etcétera. Pero ahora, imagínense, soy evangelizador de tiempo completo. ¿Gracias a quién? A Dios, que sembró una semilla en mí, vio un terreno en mi vida que podía ser capaz de trascender. Comencé como catequista, fui a mi curso, mi formación para catequistas, para ir ya formal. Luego llegué a ser presidente de la Legión de María a nivel parroquial. Nunca pensé eso, nunca me imaginé eso. Imagínense, fue coordinador, o sea, presidente de la curia. En ese tiempo creo que eso era curia, no era comisión todavía, me parece. No me recuerdo muy bien, porque hablamos ya hace más de 12, 13 años. Entonces, y luego me sale esta oportunidad de ir a examinarme, a pasar entrevistas, etcétera, e ir a varias parroquias, departamentos, municipios de todo El Salvador. Ese es Dios contigo y conmigo, hermano. Y no es que esté poniendo estos ejemplos por engrandecerme o exaltarme. No, es poniendo ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer contigo.
¿Yo qué voy a escuchar a predicar a Marvin? Si ese bicho yo lo conozco. ¿Qué me puede enseñar? Así decían las personas, los señores mayores o las señoras mayores antes, cuando comencé a predicar a los 18 años. Imagínense. Y yo seguí, porque yo sabía que no lo estaba haciendo para agradar a ningún hombre o una mujer. O lo que comúnmente dicen con los jóvenes, ¿verdad? No, este bicho ya se va a salir, no va a aguantar, ya van a ver, en los hipotes por carne entran y por carne salen. Gracias a Dios yo no. 27 años estarle sirviendo al Señor y no me he salido todavía, ni pienso en salirme. Problemas sí hay siempre. Circunstancias, situaciones de la vida, familiares, matrimoniales, personales, tentaciones de pecado, pero aquí vamos, hermano. Luego en el otro ejemplo, parecido a este, ¿en qué compararé el reino de Dios? Es que nosotros pensamos que el reino de Dios lo vamos a lograr, saborear, disfrutar por toda la vida o eternidad, hasta que después que nos muramos. No, hermanos, desde aquí nosotros los que somos creyentes y entendemos esto, de aquí comenzamos a saborear esto. Se parece a la levadura que una mujer toma y mezcla con 3 medidas de masa. Levadura. Primero, la masa. Es necesario. Así como ya también es necesaria el tipo de terreno donde iban a sembrar la semillita. Aquí el ejemplo es la masa. Pero la masa no puede crecer por sí misma si no se le pone la levadura. Y la levadura hace que fermente. Hemos visto, por ejemplo, cuando andan vendiendo pan. Cuando un pancito de francés así, todo chiquitito, todo argeñado, todo tieso, todo duro, ni talla de pan. Es porque o no servía la levadura o algo sucedió en el proceso que realizaron para ese pan. Entonces aquí necesitamos masa y levadura. Hoy el terreno, la masa, es la humanidad, es las personas, la sociedad que necesita fermentar, pero tenemos que ir nosotros con esa levadura a complementar, a implementar, a introducir en esa masa, en esa persona, los sacramentos, la vida cristiana, la vida de Dios, la oración constante, la escucha de la palabra, la lectura de la palabra, frecuentar los sacramentos. Allí nosotros vamos a ir haciendo las dos cosas, sembrando en esos buenos terrenos, sembrándolo, poniendo la semillita que va a crecer a su debido tiempo. Imagínense que, para ponerle un ejemplo para que me comprendan y terminar porque el tiempo se me fue, la conversión de San Agustín, ¿cómo fue? De 20 a 30 años su madre Santa Mónica oraba, rezaba, ayunaba, se sacrificaba por la conversión de su hijo Agustín. Y Agustín más animalito, más rebelde, más desobediente, más testarudo. Y con todo el conocimiento intelectual, porque era un hombre estudiado. Ya para morir, Mónica, Santa Mónica, mira, contempla la conversión de su hijo. No la saboreó, no la disfrutó porque murió, pero murió feliz de que sus sacrificios, de que sus esfuerzos, de que sus oraciones dieron efecto. Hubo fruto. Aquella semillita que ella sembró, que regaba, que abonaba con la oración, con el rosario, etc. Aquel poquito de fermento hizo la gran cantidad de masa. Así comenzó el reino. Cristo comenzó solito. Llama a Andrés. Andrés llamó a Pedro. Luego llama a Santiago y a Juan. Luego Bartolomé, Felipe. Y comienza y se llama a los primeros 12. Después de llamar a los primeros 12, llama a otros 72, ¿se recuerda? Y después dice que eran más de 500 hermanos que andaban detrás de Jesús, acompañándole, predicándole, sirviéndole, incluso algunas mujeres.
que se habían convertido. Hoy somos millones de cristianos predicando el reino, evangelizando, llevando la buena nueva del reino a los rincones, a las parroquias, a las comunidades, que no tienen un proceso evangelizador, como algunas parroquias sí lo tienen. Realizando las obras de misericordia, con la pastoral social, trabajando con los niños, con las escuelitas de la fe, trabajando con los jóvenes, también con la pastoral juvenil. Hermano, la formación a los matrimonios, que es importante también para que el reino de Dios siempre se mantenga en constante crecimiento, poniendo más levadura en la masa, en el mundo, en la sociedad, entre los profesores, maestros, entre los doctores y enfermeras, entre los licenciados e ingenieros, abogados. Allí donde necesita fermentar, crecer. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros, los que estamos ya inmersos como fieles cristianos laicos, como agentes de pastoral, que estamos enviados por Dios a ir a sembrar esa semillita de mostaza, a ir a poner ese poquito de levadura para que el reino de Dios crezca y se desarrolle. Posiblemente usted y yo no vamos a ver estas maravillas que Dios va a ir haciendo, pero por su predicación, por su evangelización, por su obra de misericordia, la semillita quedará sembrada en esos corazones. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.